Bien, este es un poder mafioso que genera falacia por todos sus poros. Sus ideólogos, sus partidarios, sus portavoces, sus propagandistas, hablan tanta mentira y deforman tanto la realidad que condicionan la mente de muchos y muchos. Ellos, ellas, llaman democracia a una dictadura constitucional. Se refieren a tres poderes del Estado cuando solo hay uno controlado por una asociación delictiva de políticos, grandes empresarios, corporaciones transnacionales y jefes militares policiales. La prensa libre guarda prisión construida por el gran capital local y supranacional. Los bancos, en lugar de ser atracados, atracan a la sociedad. Apelan a la soberanía en un país colonizado y recolonizado, con gobernantes subordinados a Estados Unidos y al conjunto del imperialismo occidental. Apelan a la soberanía, repetí, las denominadas altas cortes ni son cortes ni son altas, sino los componentes superiores de un mecanismo que garantiza impunidad a lo que domina en la sociedad, llamado sistema judicial. Los partidos no son partidos, sino compañías por acciones, corporaciones, colmadones, pulperías y timbiriches. Su capital es el presupuesto nacional y todo el patrimonio del país. Los ciudadanos y ciudadanas son sus clientes. Las elecciones han pasado a ser mercados de la peor ralea. El llamado presidente de la República es realmente un gobernador de colonia y jefe de la referida asociación delictiva. El Congreso no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto, ni el quinto poder institucional del Estado, sino una dependencia del único existente que lo controla todo, con sede en el Palacio Nacional, en el CONEP y en la Embajada de los Estados Unidos. El presidente no rinde cuentas sino cuentos. Quienes deberían fiscalizar sus cuentos están bajo sus órdenes. La Cámara de Cuentas se la pasa haciendo cuentos. Los árbitros electorales son parciales de la asociación delictiva y de su jefe político. El derecho a la salud hay que comprarlo bien caro y la mayoría no puede. El sistema educativo aliena. Los medios de información desinforman y deforman la realidad. La policía roba y mata más que las bandas civiles. La DNCD o Dirección Nacional contra la Droga es un multi-megacártel. Trafica, da tumbe, extorsiona, lava, se asocia y protege a sus capos preferidos. De contradroga no tiene nada, absolutamente nada. La policía de tránsito caotiza constantemente la circulación de vehículos. Al saqueo de la naturaleza y a la desaparición del libro, el lápiz y el papel en las escuelas lo llaman progreso. La seguridad social es totalmente insegura. La seguridad ciudadana más aún. Tenemos un mercado libre controlado por monopolios y oligopolios. Somos un país sin racismo, invadido por la superpotencia haitiana. Tanto hemos crecido que no cabemos en el continente. Los productos del trabajo y el conocimiento se los debemos al Señor. El Estado de Derecho no es que un Estado de las derechas, por demás, gangsterizadas. Abundan, pues, las falacias y las palabras y frases que las sintetizan.
Democracia, una falacia. Soberanía, otra falacia. República independiente, ni hablar. Estado de Derecho igual. Seguridad social, derecho a la salud, desarrollo sostenible. Todo falacias. Lucha contra la delincuencia, combate al narcotráfico, Policía Nacional, presidente, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Nada de eso. Elecciones libres, libre mercado, Ministerio de Medio Ambiente. Son todo lo contrario a lo que dicen ser. Libertad de prensa, separación de poderes, cámaras de cuentas, invasión haitiana. Le estoy leyendo, y no lo comencé así, es profeso, un artículo que está circulando por las redes, que fue publicado originalmente por el portal de la Z101. Para, con frases cortas, ideas sencillas, poner de relieve lo que decía al inicio de este comentario. Es que el poder mafioso establecido en la República Dominicana tiene una enorme capacidad para fabricar falacias, para reemplazar la realidad por imágenes, por mentiras, por cosas que no existen. Y naturalmente es una manera de corromper, de pervertir, de adulterar la conciencia colectiva. Contra eso tenemos que luchar definitivamente. Contra eso tenemos que rebelarnos. Hay que tratar de que la verdad aflore. Vamos a defender la verdad. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco. Aquí también se producen contrastes, declaraciones tan absurdas, tan distantes de la realidad, con temas neurálgicos para el país, como lo es la fuente de agua de la República Dominicana y de la isla, los procesos de depredación y contaminación ambiental, la crisis de agua. Hoy, el periódico Hoy recoge un titular, su principal titular, en el centro de la primera página, que dice: bajan caudales de los ríos que abastecen acueductos del Gran Santo Domingo. Si fuera eso nada más, aquí hay una crisis de agua tremenda, pero esa crisis ya es estructural. Se agudiza por momentos con los efectos del cambio climático, con los procesos de no lluvia, de sequía, pero de más en más estamos produciendo mucho menos de la demanda de la sociedad dominicana en materia de agua. Y cada vez más desaparecen fuentes de agua. Hay más de 800 ríos secos totalmente, sus cauces prácticamente inoperantes. Y es el resultado de un proceso de degradación inducida por el afán de lucro, por la corrupción extrema, vía corporaciones mineras, vía minería en sentido general, vía depredación de los ríos, granceras, areneras, daños irreversibles a los manglares, a lagunas y ríos, con participación directa de los caciques del PLD y en general del sistema en todas las regiones del país, y con una impunidad total. En medio de esa situación, después que hemos sufrido y vivido el desastre ecológico provocado por Falcondo en el corazón de la isla, en Bonao y zonas aledañas, después de haber sufrido y padecido todo lo que aconteció con las Rosario Resource, Rosario Dominicana, esa falsa nacionalización, y ahora Barrigol,
salir el titular del Ministerio de Energía y Minas acusando a quienes enfrentamos todo esto, contaminación, depredación, saqueo, procesos de aridización, porque no se debe decir desertificación, los desiertos son naturales, de amplias zonas del país, salir a decir que aquí hay una cultura antiminera estimulada por grupos fundamentalistas que, aprovechándose o basándose en malos tratamientos anteriores, traumáticos, dice él, en términos de la explotación minera, crean esa cultura antiminera y le hacen enormes daños al país. Daño al país, graves daños al país le han hecho la Alcoa Exploration Company en Pedernal y todas las zonas aledañas, las Rosario Resources, la Falcon Bridge, las Areneras. Hay que ver el caso de Nizao en San Cristóbal. Todo eso bajo o la mirada indiferente, pero cuando no, y sobre todo la complicidad oficial. Van y vienen ministros de medio ambiente o de minería o directores de minería, los directores de minería de todo este periodo anterior han sido realmente delincuentes, confabulados con todo lo peor, complacientes además con la Cámara Minera, la Cámara Americana, las transnacionales, que le importa que en este país haya o no haya agua, vida siquiera. Lo que le interesa es lo que está en el subsuelo, esas enormes riquezas, pero que ninguna de ellas vale más que el agua. Entonces, a planteamientos alternativos que dicen no puede haber minería ni en zona alta de las cordilleras ni en zona mediana, salen con declaraciones de este tipo y el oficialismo está acuñando el término de que se trata de fundamentalistas que crean cultura antiminera. Bueno, apelando al Dios de muchos, que Dios lo ampare. Bueno, nos detenemos aquí para hacer otra pausa. Sigue la guerra contra Venezuela, contra la Venezuela bolivariana, auspiciando la posibilidad de la ocupación de ese inmenso, valioso y rico territorio. Agotada la fase civil de la guerra, porque hay que decir que la guerra de cuarta generación que abraza el poder imperialista de los Estados Unidos para perpetuar un sistema dispendioso, consumista, derrochador de recursos, para apropiarse de los recursos ajenos y suplir sus carencias, procurando perpetuar su existencia. Es una guerra con múltiples facetas, incluyendo facetas civiles, aunque parezca un contrasentido. El componente de bloqueo, guerra económica, desabastecimiento, control de cuentas, manejo de los precios del petróleo o de la comercialización del petróleo, es una fase de esa guerra, junto con todo el poder mediático mentiroso dedicado a estigmatizar, diabolizar, satanizar el régimen que enfrenta el imperio y que lo enfrenta esencialmente porque ha decidido la autodeterminación. Pero agotada la fase civil,
como ha pasado ahora en Venezuela, con el tema del ingreso desde Cúcuta de la llamada ayuda humanitaria, una crisis económica fabricada, una crisis, como ellos le llaman, humanitaria, que no está fabricada por el propio imperio, con toda la política de estrangulamiento económico. Pues agotada esa fase, entra de más en lleno la fase militar, las operaciones encubiertas, las células de acción, el uso del ejército colombiano, del paramilitarismo colombiano, eventualmente del propio ejército brasileño y naturalmente que siempre presente la asesoría, el diseño, la tecnología de alto nivel de parte del Pentágono, la CIA, el Mossad. Y entró en marcha la guerra en el campo de la energía, especialmente del sistema eléctrico, con el sabotaje eléctrico por medios sofisticados, a través de alta tecnología electrónica, interrupción de redes, apagones sucesivos, así como ya trasladan capitales en fracción de segundo de una economía a otra y la quiebran. Así ya tienen capacidad para, sin tirar las bombas, desplomar un sistema energético. Y todos los que decíamos, esto es parte de una guerra global, en Venezuela está en marcha la guerra de cuarta generación y va a pasar cada vez más a una fase más aguda, de más violencia. Los hechos le están dando la razón, o nos están dando la razón. En ese espacio de confrontación no hay salida inmediata de corto ni de mediano plazo. Esta es una guerra contra nuestra América, contra su independencia. No está en juego solo la soberanía de Venezuela, de toda nuestra América. El imperio herido por los procesos de independencia que se generaron a partir precisamente del movimiento zapatista y de la victoria de Chávez, el levantamiento de Chávez y luego la victoria, ha respondido con esta estrategia, desde su decadencia, desde su descomposición. Las soluciones vendrán en el escenario continental, a partir de los procesos de relanzamiento de las luchas frente a un cuadro cada vez más dramático en cada uno de los países donde se ha producido el retroceso. Veamos Argentina, veamos Paraguay, veamos Honduras, veamos Brasil, y nos daremos cuenta en qué dirección actúan los Estados Unidos para establecer no ya los simples gobiernos neoliberales, sino mafias que aplican políticas neoliberales. Y que incluso mafias totalmente tuteladas por el poder imperial de los Estados Unidos. Esa pelea sigue y nos colocamos invariablemente del lado de los pueblos, y en este caso del lado del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, del pueblo chavista. Y lo dejamos aquí por el día de hoy para seguir con este y otros temas en el día de mañana, en esta segunda semana de marzo. Un fuerte abrazo desde este espacio donde siempre se puede decir y se dice lo que muchos o otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara.